Universidad Técnica de Babahoyo, carrera Fisioterapia Matutino B, cátedra Desarrollo del Pensamiento, máster Gudiño Chala Byron Franklin, estudiante Ellen Yamile. A continuación les voy a hablar qué son las habilidades básicas del pensamiento. Es la capacidad y disposición para el desarrollo de procesos mentales que contribuyan a la resolución de problemas de la cotidianidad. Están directamente relacionadas con la cognición entendida como la facultad de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características, que permiten valorar la información. Es una capacidad o destreza que manifiesta una persona para realizar con éxito determinada actividad. Es de tener en cuenta que el pensamiento es una experiencia interna, a través de la cual podemos discriminar, inferir, inventar y encontrar respuestas para resolver problemas. Analizar, reflexionar, lo cual se manifiesta mediante la elaboración de hipótesis, razonamientos y emisión de juicios. Los procesos básicos del pensamiento son observación, comparación, relación y clasificación. Observación es un proceso mental y un acto creativo que consiste en examinar, contemplar detalladamente los objetos, fijar la atención en situaciones, fenómenos y hechos para asimilar en detalle la naturaleza investigada. La observación también puede ser directa o indirecta. La observación es directa cuando el objetivo que se define indica el uso de los sentidos de la persona que realiza el proceso. La observación es indirecta cuando el objetivo indica la identificación de características de una persona, objeto, evento o situación a través de otras personas o medios de comunicación. ¿Qué hacer para observar? Primero, debemos identificar el objeto de observación. Segundo, definir el propósito de la observación. Tercero, fijar la atención en las características relacionadas con el propósito. Cuarto, debemos darnos cuenta del proceso de la observación. En el proceso de observar, por importancia, ya que es fundamental para fijar la atención, también debe considerarse algunos factores que influyen en la observación, como es la naturaleza o el grado de conocimiento que se tenga de la persona, objeto, evento o situación que se observa, y la influencia del observador, su trasfondo. La observación ha de ser lo más objetiva posible. Debe procurar separar las suposiciones, las experiencias previas y la inferencia. El producto de la observación a menudo se presenta en forma oral o escrita, para lo cual se requiere integrar las características observadas en forma ordenada, clara y precisa. Para llevar a cabo el proceso de observación debemos definir el propósito. Segundo, formular las preguntas. Tercero, identificar las características. Cuarto, organizar las características de acuerdo a las preguntas. Quinto, formular la decisión. Y sexto, verificar el proceso. Tipos de variables. Variables según el tipo de característica. En la cualitativa podría ser el color. En cuantitativa, la cantidad, la edad. Es importante resaltar, la observación se realiza utilizando todos los sentidos, el oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto. Todas son observaciones de características del objeto, hecho o situación que nos ocupa. Algunas características, por ejemplo, podría ser la edad de una persona, la identificamos porque la preguntamos, en cuyo caso estamos usando el sentido del oído. Les voy a hablar sobre otro proceso básico del pensamiento, lo que es la comparación. Se fundamenta en la información que proporciona la observación en la vida diaria. Constantemente estamos comparando, se comparan características de las personas, condiciones del trabajo, precios en el supermercado y servicios que ofrecen un proveedor y etc. El proceso de comparación es una extensión de la observación para determinar semejanzas y diferencias con bases en variables y seleccionadas. Una variable es un tipo de característica, por ejemplo, color y temperatura. Las variables pueden tomar diferentes valores a su vez. Estos valores pueden ser cualitativos o cuantitativos. La comparación constituye el paso previo para establecer relaciones entre pares de características de personas, objetos, eventos o situaciones. Las operaciones mentales implícitas en la comparación y en la relación aparentemente son similares.
Sin embargo, un análisis cuidadosamente de ambos procesos permite verificar que incluyen dos niveles de atracción diferentes. Para realizar el proceso de comparación debemos observar. Segundo, identificar las variables que definen la comparación. Tercero, dividir la variable en otras más específicas. Cuarto, especificar las características semejantes y diferentes correspondientes a cada variable. Y quinto, verificar dicho proceso. Otra de las habilidades básicas del pensamiento es la relación. Es el proceso de la relación, es el paso siguiente a la comparación, ya que en la comparación se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente, y en la relación se llega un paso más allá en el procesamiento de la información, ya que se toman estas semejanzas y diferencias y se establecen conexiones entre ellas. Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicio, es decir, la afirmación o la negación de algo. En la relación puede llegar un paso más allá en el procesamiento de la información, es decir, se consideran pares de características de una misma variable provenientes de la comparación y se conectan mediante un nexo. Entre ellas, por ejemplo, el libro tiene un precio más alto que el cuaderno. En una relación puedes utilizar tanto variables cualitativas como cuantitativas. Es muy frecuente pensar que con los resultados de la comparación ya se están obteniendo relaciones, por eso no hay que olvidar establecer las conexiones entre nexos o vínculos entre sus características. ¿Qué se hace para establecer relaciones? Primero, definir el propósito de la relación. Segundo, establecer las variables. Tercero, fijar la atención en las características relacionadas con las variables como lo es la observación. Cuarto, debemos identificar las diferencias y semejanzas como lo es la comparación. Quinto, identificar nexos entre lo comparado. Sexto, establecer las relaciones. Y séptimo, darse cuenta del proceso de relacionar. Para el proceso de la relación debemos primero observar, segundo comparar, tercero establecer nexos entre pares de características correspondientes a cada variable, cuarto formular las relaciones y quinto verificar el proceso. Otro de los procesos básicos del pensamiento es la clasificación. Es un proceso mental que permite realizar dos tipos de operaciones. El primero, agrupar conjuntos de objetos en categorías denominadas clases. Segundo, establecer categorías, esto es denominaciones abstractas que se refieren a un número limitado de características de objetos o eventos. Permite organizar el mundo real en categorías. Esta categorización facilita comprender los hechos, los fenómenos que ocurren alrededor de las personas y facilita predecir las características de personas, objetos, eventos o situaciones. ¿Qué se hace para clasificar? Primero debemos definir el propósito de la clasificación. Segundo, establecer las variables. Tercero, fijar la atención en las características relacionadas con las variables como lo es la observación. Cuarto, identificar las características esenciales como lo es la comparación y la relación. Quinto, identificar la clase a la que pertenece. Sexto, formular la clasificación y séptimo, darse cuenta del proceso de clasificar. Para el proceso de la clasificación debemos primero observar, segundo comparar, tercero relacionar, cuarto definir criterios de clasificación, quinto identificar grupos de objetos que comparten las mismas clasificaciones, sexto identificar grupos de objetos que comparten las mismas características. Séptimo, asigna a cada objeto la clase que corresponde y octavo, verificar el proceso. Descripción. Es darse cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce y se analiza, etc. En un primer nivel de conocimientos, describir consiste en darse cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. En el nivel reflexivo de pensamiento analítico, también se describen las relaciones, las causas y sus efectos, los cambios que se presentan en esos objetos, situaciones y fenómenos. La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Una herramienta fundamental de la descripción es la utilización de preguntas guías, por ejemplo, para describir a una persona podría ser ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? En un objeto sería ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué función realiza? ¿Para qué se usa? En un evento o situación podría ser ¿dónde?
¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Y qué pasó? Tipos de descripción. Descripción objetiva, subjetiva, prosopografía, etopeya, retrato, caricatura, descripción topográfica, descripción zoográfica, descripción cronográfica, descripción técnica científica, descripción literaria y descripción coloquial.